Entonces, el siglo XIX pacífico, que comenzó en 1815, va a acabarse en 1914 y van a estallar las guerras en cadena que caracterizan o definen al siglo XX. Estoy obligado a dar por sabidos los principales hechos, así como la trama histórica, para concentrarme en el objetivo de este capítulo: estudiar el papel causal de la guerra en el desarrollo político, moral e incluso económico de este siglo. Una investigación como esta es necesaria si queremos conocernos a nosotros mismos. Las guerras del siglo XX han contribuido largamente a hacernos esto que somos. Esta investigación es también una ocasión para reflexiones más generales que anticiparé de este modo. Si la guerra desempeñó un papel tan decisivo, causó efectos tan considerables sobre un siglo y un continente destinados en principio a la explotación pacífica de la naturaleza, eso tiende a probar que la psicología utilitaria burguesa, la psicología del Homo economicus, aquel que calcula, que maximiza su interés, no alcanza para dar cuenta de lo que hay en el hombre y, por supuesto, esta verdad, si se trata de una verdad, tiene consecuencias sobre la manera en que encaramos el porvenir. Para esta investigación me ayudaré con los trabajos de Raymond Aron sobre la historia del siglo XX, trabajos que han sido compilados precisamente bajo el título Una historia del siglo XX, antología. Para empezar, leamos algunas consideraciones de Aron formuladas en un texto aparecido originalmente en 1957 bajo el título Nations et Empires, Naciones e Imperios. En el momento en que Aron escribe, los dos hechos principales son el condominio estadounidense soviético y el proceso de colonización. Hace el siguiente planteamiento: tampoco hizo falta en dos oportunidades la amenaza de la hegemonía alemana para que los Estados Unidos tomaran conciencia de su gigantismo. Hizo falta el agotamiento de las naciones europeas para que la Unión Soviética pareciera a sí misma y a los demás inevitable. Supongamos que ellas no las crearon. Aún así, las guerras revelaron las fuerzas que dominan la coyuntura. Las guerras hicieron estallar la contradicción entre el principio sobre el cual se basaba el orden en Europa y aquel sobre el que descansaban los imperios europeos fuera de Europa. Partamos de estas frases simples. Nos repugna atribuir la guerra a un par causal, por una razón que ya he señalado. Nos parece que es conferirle un mérito aquí. Un mérito. Aquí, Aron, sin afirmar el papel causal de la guerra, comprueba su poder revelador. La experiencia de la guerra hace aparecer los elementos principales que la situación sin urgencias de la paz autorizaba a desconocer indefinidamente. En 1917, la intervención estadounidense en la guerra europea revela una nueva relación de las fuerzas mundiales. Al revelarla, la cristaliza, la hace real cuando no era más que potencial. Por supuesto, la guerra no solo revela los hechos, ella también es un hecho, a veces un hecho fundamental. Hablando de la guerra de 1914, escribe un poco más adelante: esta, por su amplitud, por sus consecuencias, fue más allá de los acontecimientos
que le habían dado origen, se convirtió de por sí en el hecho fundamental del que los conflictos de nacionalidades eran más que ocasión. A causa de una cierta amplitud y duración, la guerra se vuelve independiente de sus causas. De ese momento, se convierte en causa de nuevos efectos que tienen su origen en la guerra y únicamente en la guerra. La Europa del este comunista, por ejemplo, fenómeno de una cierta amplitud histórica a pesar de todo, fue el resultado directo del avance del Ejército Rojo. En nuestro siglo, regímenes e ideologías acompañan a los ejércitos. Aron dirá: las guerras son por esencia imprevisibles, pero las guerras del siglo XX lo fueron mucho más que las anteriores. Por su desarrollo, afectan las situaciones que les habían dado origen. Es la propia batalla y no el origen del conflicto o el tratado de paz lo que constituye el hecho fundamental y produce consecuencias más amplias. El texto siguiente, titulado De Sarajevo a Hiroshima, nos ayudará a profundizar los temas ya abordados. Una de las características del siglo es la desmesura de las guerras, desmesura de los crímenes vinculados a las guerras, desmesura de los crímenes cometidos por sí mismos y que reciben al término de la Segunda Guerra Mundial el calificativo de crímenes contra la humanidad. ¿De dónde proviene esa desmesura? La pregunta es una de las más difíciles que existen y es imposible llegar a alguna certeza. La volveremos a encontrar cuando estudiemos los regímenes totalitarios. Aron la considera en su relación con un episodio decisivo. En un sentido lo hemos visto, el episodio decisivo del siglo, esto es, la entrada en guerra de los Estados Unidos en 1917. He aquí lo que escribe: la intervención estadounidense representa un hecho único, sin precedentes, y marca una fecha histórica, cuya significación aparece retrospectivamente con toda claridad. Ahora bien, esa intervención tuvo como causa esencial la amplificación técnica de la guerra. Es sabido que el motivo fue la declaración por parte del gobierno alemán de una guerra submarina sin cuartel, en violación de un compromiso asumido, según entendía Washington varios meses antes. Esa nueva técnica de guerra naval, contraria al derecho de gentes, tal como se lo entendía en la época, pero el bloqueo británico a distancia también lo era, precipitó la decisión de los Estados Unidos, decisión que por sí misma hacía inevitable la derrota del Segundo Reich. Se ha buscado desde entonces reducir la importancia del motivo invocado, pero ¿habrían tomado los estadounidenses conciencia de su solidaridad con Gran Bretaña si la técnica de guerra submarina no hubiera sacudido al imperio de la Home Fleet, hecho visible el potencial alemán en el mar y hecho dudar a todos de una paz acorde a la magnitud de los combates, es decir, una paz cartaginesa? Sería absurdo pasar por alto el peso de los sentimientos o las ideologías. En momentos de crisis, el parentesco entre británicos y estadounidenses disipa los malos entendidos, los resentimientos, las irritaciones recíprocas. Al inscribir sus divisas las palabras sagradas de democracia y libertad, la Entente
despertaba las simpatías de todas las clases de la sociedad estadounidense, dado que tenía inspiración universal. El lenguaje que hablaban los representantes aliados era escuchado a través de los continentes. Una cruzada destinada a convertir al mundo en Safe for Democracy, seguro para la democracia, tenía sentido en todas partes, o parecía tenerlo. ¿Qué sentido tenía fuera de Alemania la defensa de la cultura alemana? La ideología suscitó la aprobación de la opinión estadounidense a la guerra, encendió y mantuvo el entusiasmo de un pueblo joven. A pesar de todo, el hecho fundamental fue en principio de orden material. Aaron no es doctrinario. Presenta los argumentos favorables a su tesis al mismo tiempo que los contrarios. Se ve el estado de la cuestión. ¿Será que el ataque de los submarinos alemanes contra la marina mercante estadounidense no hizo más que revelar y cristalizar una solidaridad fundamental entre estadounidenses por un lado e ingleses y franceses por el otro, haciendo solo precipitar una intervención que de todos modos era inevitable? ¿O efectivamente causó una intervención que sin ese ataque no se hubiera producido? Aaron elige claramente la segunda hipótesis. Si bien mucha conciencia de los argumentos a favor de la primera, y si la segunda hipótesis es la correcta, entonces un medio técnico nuevo, el submarino, es la causa de la extensión decisiva de la guerra y de su desmesura. Se puede notar que este episodio, que interesa tanto a Aaron, interesó también mucho a otro analista competente de la escena política y militar, Charles de Gaulle, en un libro fascinante publicado en 1924, La discordia en casa del enemigo. De Gaulle estudia las razones por las cuales los alemanes, pese a su superioridad militar, dejaron escapar la victoria en la Primera Guerra Mundial. También le atribuye una importancia decisiva al estallido de la guerra submarina impuesta al canciller Bethmann Hollweg por presión de los militares y ante todo por el gran almirante Tirpitz. Piensa, como Aaron, que esta acción cambió el curso de la política estadounidense. Ni bien el presidente Wilson acababa de decir que estaba dispuesto a mediar. Pero, a diferencia de Aaron, de Gaulle no pone el acento sobre el aspecto técnico, sino sobre el aspecto moral. En su opinión, el estallido de la guerra submarina sin cuartel traduce los defectos espirituales de los jefes alemanes, de la que es efecto directo. De Gaulle escribe: los jefes militares alemanes, cuya tarea era ordenar y coordinar tantos esfuerzos, han dado prueba de una audacia, de un espíritu de emprendimiento, de una voluntad de victoria y de un vigor en el manejo de medios cuya derrota final no ha disminuido en repercusión. Tal vez este estudio, o más exactamente la pura exposición de los hechos que son su objeto, harán aparecer los defectos comunes a los hombres eminentes, el gusto característico por las empresas desmesuradas, la pasión por extender, cueste lo que cueste, su poderío personal, el desprecio por los límites marcados por la experiencia, el buen sentido y la ley. Y de Gaulle denuncia más específicamente la filosofía nietzscheana, que ha motivado o estimulado la desmesura
de los jefes alemanes. Los argumentos de Aron y de Gaulle son compatibles e incluso en un sentido complementarios. Al mismo tiempo, colocan el acento de manera muy diferente. Más precisamente, explican de modos muy distintos lo que uno y otro califican con desmesura. Inmediatamente después del pasaje citado, Aron plantea esta pregunta general. Uno no deja de preguntarse por el origen de la guerra. No se ha analizado, sin embargo, por qué se convirtió en hiperbólica. Los beligerantes se propusieron desde el primer día objetivos ilimitados o se fueron proponiendo esos objetivos a medida que la violencia se amplificaba. ¿Fue la pasión la que suscitó la desmesura técnica o la desmesura técnica la que suscitó la pasión? No sin reservas y moderación, reconociendo claramente la interacción de los dos fenómenos, diría que el motor de la evolución en esa época fue la técnica. Las preguntas que plantea aquí Aron muestran un interés que va más allá de la guerra en cuestión, más allá incluso de la guerra en general. ¿La técnica arrastra necesariamente a los hombres? ¿Hacen necesariamente todo lo que la técnica les permite hacer? ¿Terminan siempre por desear lo que pueden hacer? La pregunta afecta tanto a las manipulaciones genéticas como a los armamentos. Tratándose de armamentos, la experiencia no permite decidir sin equívocos entre una opción y la otra. El arma atómica fue en efecto utilizada cuando estuvo disponible, pero no después. Ha aportado el arma atómica la desmesura técnica que triunfa como medio disuasorio contra la desmesura de las pasiones o contra la desmesura de la propia técnica. En todo caso, sean cuales sean las causas o la multiplicidad de sus aspectos, la desmesura se convirtió en el siglo XX en un hecho que actúa por sí mismo. La desmesura de la guerra abarca la desmesura de las iniciativas políticas surgidas de la guerra. Para empezar, el comunismo. Parece que pasaba la gran prueba de la Gran Guerra. Los europeos no supieron ya muy bien qué era lo factible en el doble sentido del término. Ya no reconocieron lo imposible, tampoco lo prohibido. Fueron, por supuesto, sus ideologías las que les aseguraron que todo es posible y que nada está prohibido. En resumen, que se puede rehacer al hombre o crear un hombre nuevo. Pero el sentido de la ideología, por más diversos que puedan ser sus contenidos, ¿no se remite acaso más que a la idea de que podamos hacer todo y que tenemos el derecho de hacerlo todo? Entonces se percibe el vínculo entre la empresa ideológica y la experiencia de la guerra hiperbólica. Es la guerra que en principio nos ha enseñado que todo es posible y que todo está permitido. Aron escribe: es la desmesura técnica la que ha puesto poco a poco a las ideologías en el lugar de los objetivos de guerra, y las ideologías engendran un fenómeno que es propio de nuestra época, lo que Aron llama odios abstractos, los cuales arrasan nuestro siglo. Desde luego, la consecuencia más masiva de la Primera Guerra Mundial hiperbólica fue la Segunda Guerra Mundial, más hiperbólica aún. Aron escribe: es evidentemente imposible saber qué hubiera pasado si se hubiera llegado a una paz de compromiso a fines
de 1916 o a comienzos de 1917. Se perdería el tiempo en especulaciones acerca del pasado irreal que habría sido el futuro de otra política. Lo que no cambia es que los hechos fundamentales que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial surgieron de la prolongación hiperbólica de la primera, ante todo la Revolución Rusa y los fascismos que tuvieron su réplica en Italia y Alemania. Todo transcurre como si, a partir de un cierto límite, la violencia actuara por sí misma. Para la guerra, tal como para las materias fisibles, existe un volumen crítico. Después de 1914, Europa se libró a una reacción bélica en cadena. Aaron menciona la interpretación que algunos alemanes hicieron de la experiencia que acababan de vivir. El absurdo de la guerra de 1914 a 1918 se sostenía sobre la contradicción entre la lucha a muerte y la persistencia de los estados soberanos. Un sistema de estados independientes es compatible con guerras limitadas, no con la guerra total. Por lo tanto, el elevado costo de la batalla no sería excesivo si los beneficios de la victoria resultaran definitivos y, por así decirlo, ilimitados. En consecuencia, si se llega al imperio, el carácter ilimitado de la empresa hitleriana tiene por cierto su causa primera en la naturaleza y las ideas del Führer y de su equipo, pero es cierto que la agresión nazi prolonga y concreta una posibilidad entrevista durante la Primera Guerra. Durante la primavera de 1918, los ejércitos alemanes avanzaron con facilidad por territorio ruso, más allá de la frontera definida por el Tratado de Brest-Litovsk, lo que contribuye a explicar la ligereza con que Hitler atacó a Rusia en junio de 1941. Estos planteamientos de Aaron nos invitan a reflexiones más generales. Él alude a una contradicción entre la lucha a muerte de la guerra hiperbólica y el mantenimiento de los estados soberanos, porque únicamente la adquisición de un imperio sería para el vencedor un beneficio a la altura de los sacrificios consentidos. En un texto que anuncia el que consideramos reflexionando acerca del terror y los peligros de una cierta interpretación de la soberanía del pueblo, Benjamin Constant escribió: «Hay masas demasiado pesadas para la mano de los hombres. Parece que los sacrificios y las masacres de las guerras hiperbólicas del siglo XX fueran el último ejército de la soberanía en el cual ésta queda desacreditada o, por así decirlo, agotada. Se podría decir, después de las guerras del siglo XX, ya nada puede subsistir, conservar su validez en el orden político, salvo lo universal. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de humanidad pasa a primer plano con una fuerza inédita: elaboración de la noción de crimen contra la humanidad, Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Lo que es cierto en el orden intelectual y moral, no lo es menos en el orden político y militar. Por cierto, después de la guerra, la humanidad quedó dividida principalmente en dos bloques, pero quedó dividida en nombre de la unidad, sí puede decirse. Tanto el bloque occidental como el bloque comunista
reivindicaban igualmente lo universal. Tanto la democracia como el comunismo eran dos finalidades propuestas a todos los hombres por igual. Más aún, a la cabeza de cada bloque, el país líder era más aún un imperio que una nación. Esto es evidentemente cierto para la Unión Soviética, que unía poblaciones muy diversas bajo un mismo poder que pretendía encarnar una verdad universal destinada a extenderse al planeta entero. El caso de los Estados Unidos es seguramente más complejo. Los Estados Unidos son evidentemente una nación, pero ya he destacado este punto, con rasgos de imperio muy marcados. Sus dimensiones, la rapidez de su expansión de una costa a la otra, la inmigración masiva, duradera y diversa, que traducen el principio fundador de que todo hombre oprimido o desdichado, o incluso tan solo impaciente, es en potencia ciudadano de los Estados Unidos, por no decir nada del papel decisivo en el gobierno del planeta a partir de 1917, de modo que la división de la humanidad en dos bloques después de la Segunda Guerra Mundial significa una especie de salto cualitativo hacia la unidad política del planeta. Adoptando la misma perspectiva, diremos que la humanidad dio un nuevo y definitivo salto político en dirección a su unidad, con la caída del comunismo que se esfumó entre comillas. Tengo la tentación de decir, los Estados Unidos quedan como la única super o hiperpotencia según las fórmulas periodísticas y la unidad imperial del mundo parecen vías de realización. Así, el proceso puesto en marcha en 1917 por la intervención estadounidense en la Primera Guerra Mundial ha llegado a su fin natural. Ya en 1918, Max Weber le escribía a un conocido que la hegemonía mundial de los Estados Unidos era tan inexorable como lo fue la de Roma después de la Segunda Guerra Púnica. No hay duda, en el caso del imperio estadounidense, la unidad imperial del mundo no se llevó a cabo. Tampoco se había logrado con el imperio romano. Grandes zonas del planeta se rehúsan a la unidad, en particular el mundo musulmán y el mundo chino. Nadie puede prever la dirección que tomarán estos grupos mañana o en 20 años. El Islam, en particular, suscita interrogantes e inquietudes. Parece deslizarse cada vez más hacia una especie de secesión en general, como si la ausencia de hábitos adaptados a la vida democrática y una cierta dificultad para tratar racionalmente con el mundo no musulmán lo incitaran a crisparse en una suerte de gran rechazo. La incapacidad actual del Islam para hacer entrar en razones a sus miembros involucrados en la desmesura de una violencia terrorista inédita no será superada hasta que esa gran civilización sepa encontrar por sí misma el camino de la autocrítica. Parece, en todo caso, que las guerras europeas, cada vez más desmesuradas del siglo XX, han conducido a un reconocimiento cada vez más claro de la unidad de la especie humana. Su violencia hiperbólica, que planea por encima de todos los estados y frecuentemente los devasta, ha obligado a los hombres a olvidar sus particularidades y a renunciar a ellas, al menos en principio, para poder reconocer y llevar a la práctica sus semejanzas. Si es así, sería posible, si no dar un sentido positivo a esas guerras, al menos ubicarlas en una trama
inteligible en un movimiento significativo para la liberación de la humanidad en su conjunto, y el observador actual podría distinguir en las guerras en cadena lo que Hegel llamaba astucia de la razón. A través de la liberación de pasiones ciegas se va abriendo camino un resultado racional. Esta tesis optimista y racionalista no nos convence. Muchos estarían dispuestos a invertirla y decir que la experiencia del siglo ha revelado, por el contrario, la desesperante fragilidad del humano en el hombre. En todo caso, optimistas o pesimistas, en la tranquilidad y comodidad de una paz hoy cincuentenaria, no dejamos de ir sin rumbo y vacilar entre, por una parte, esos cuerpos políticos particulares que son las naciones, a las cuales las guerras del siglo han otorgado la particularidad, por así decirlo, indigna de ser habitadas, y por otra parte una idea universal de humanidad que no sabemos cómo concretar. Así, los efectos de las guerras europeas se siguen haciendo sentir en lo más íntimo de la vida individual y social. Tan solo la construcción efectiva de una Europa política cuyas dificultades hemos visto probaría que los europeos han superado espiritualmente la intimidación de la guerra. Este universal concreto mostraría a los ojos de todos que la guerra, al menos la larga guerra del siglo XX, en verdad ha terminado.